Listo, y entonces ahora sí se va nuestra vaina de resumen. Entonces, el resumen con el que vamos a arrancar hoy va a ser sobre reflexión, sí o qué, y vamos a analizar los conceptos más básicos de la reflexión. Usted hoy va a recordar las ecuaciones, cómo funcionan, estas ecuaciones para qué le sirven y cómo se puede aplicar esto en un tipo de espejo. Entonces, vamos a analizar un ejemplito que les traje diferente a los que hayamos analizado y de los que hayan en el libro para que podamos practicar como tal. Listo. Y también les voy a mostrar la simulacióncita que les he mostrado hasta el cansancio de espejitos, porque hay que dejar súper claro la formación de imagen en ese sistema en particular. Listo. Entonces, nosotros estuvimos analizando la formación de espejo hace muchísimo tiempo cuando estábamos analizando reflexión o espejitos, ¿cierto? Entonces esta parte no la voy a hacer y no voy a hacer esta parte que es como la parte demostrativa de las ecuaciones, pero les voy a contar de dónde salieron las que voy a colocar a continuación. Cogíamos una superficie esférica, que era un espejo, analizábamos en ella los ángulos y con las leyes de Snell, con las leyes de Snell de que teta i y teta r eran iguales, cogíamos dos ecuaciones para los ángulos y nos salía una ecuación de distancia. Entonces, la parte de demostración no la voy a hacer, pero voy a resumir la fórmula que de esa ecuación salieron, ¿cierto? Entonces, lo primero que usted tiene que analizar en un espejo es localizar claramente el eje principal, ¿cierto? ¿Qué contiene un eje principal? Un eje principal contiene puntos en los cuales los rayos de luz o desde los cuales los rayos de luz inciden y se reflejan, ¿cierto? Entonces, lo primero es localizar el espejo. Entonces, el espejo se localiza en un eje de simetría que es trazadito por el vértice, pero este eje de simetría trazado por el vértice es trazado por el vértice siempre y cuando el espejo no sea plano, ¿cierto? Porque si el espejo es plano, entonces simplemente usted traza una línea así punteadita a través de todo el espejo plano. Entonces decíamos, un espejo plano es aquel espejo en el cual el radio es súper grande, súper grande, súper grande, ¿cierto? Tiende como al infinito. Entonces esto nos definía un espejo plano. Y un espejo cóncavo era aquel espejo en el cual el radio era una cantidad positiva. Entonces decíamos que en ese sistema el espejo era cóncavo. Entonces, ¿cómo yo sé que el espejo mío va a ser cóncavo? Porque yo puedo trazar la curvatura, bien sea de esta forma, ¿sí o qué? O la puedo trazar, bien sea de esta otra forma. Entonces, ¿qué requisitos debo cumplir yo para que mi espejo sea cóncavo? Entonces, yo puedo decir que esto es un espejo cóncavo. ¿Cómo puedo volver esto un espejo cóncavo? Seleccionando el lado por el cual al espejo le llega la luz. Entonces, por ejemplo, si a este espejo yo le digo que la luz le incide por este lado, entonces miren que el centro de curvatura de este espejo va a estar por el lado en el cual la luz está incidiendo en el espejo. Entonces nosotros quedamos en que el lado por el cual la luz incide o el lado por el cual la luz llega a un sistema de referencia me sirve para definir el lado positivo e inmediatamente el lado contrario yo lo marco como negativo, ¿cierto? Entonces miren que acá se cumple que en este espejo cóncavo este lado de acá va a ser mi lado por donde está localizado el lado positivo y por lo tanto aquí yo voy a tener siempre un radio con un signo positivo, ¿cierto? Pero yo puedo volver este mismo sistema de referencia un espejo convexo, ¿cierto? Entonces yo puedo quitar este sistema de referencia y decir, no, miren, yo quiero que a este problema la luz le llegue por este ladito. Entonces vean la diferencia. Si yo a este problema le pongo a la luz a que llegue por este lado, es decir, que de este lado va a quedar localizado mi objeto, porque acuérdense que en esta notación de objetos y imágenes, desde los objetos la luz llega y hacia las imágenes la luz sale. Entonces, si la luz llega de ese lado, es porque de ese lado derecho de ese sistema de referencia va a estar localizado el objeto. Entonces, en este sistema de referencia, este va a ser mi lado positivo. Lo que se le opone en el eje de simetría lo marco inmediatamente como negativo. Entonces, desde este vértice para la izquierda, todo esto para acá, va a estar lleno de cantidades y distancias que van a tener siempre un signo negativo. Entonces vean que a este lado
el centro de curvatura va a estar localizado al lado contrario de donde la luz llega. Entonces el radio va a ser una cantidad negativa y entonces si el radio es una cantidad negativa, al espejo nosotros decidimos llamarlo un espejo convexo. Entonces esos son los tres tipos de espejos que conocemos, clasificándolo a partir de su radio. Radio infinito, un espejo plano; radio positivo, un espejo cóncavo; y radio negativo, un espejo convexo. Pero nosotros también, cuando analizábamos la ecuación de Descartes para distancias, analizábamos los espejos a través de los focos. Entonces vamos a tener que analizar qué es eso de los focos. Entonces la primera ecuación súper importante es la ecuación de distancias, que me relaciona el foco y el radio de curvatura, ¿cierto? Entonces esa ecuación era 1 sobre F igual a 1 sobre P más 1 sobre Q, siendo P la distancia desde el espejo hasta el objeto, siendo Q la distancia desde el espejo hasta donde quede localizada la imagen, y siendo el foco la distancia focal, que está definida siempre a la mitad del radio de curvatura, ¿cierto? Si yo cojo de la ecuación número 1 y me despejo el foco, si yo cojo este pedacito de acá nada más, entonces, a partir de este igual, mando el foco para arriba a multiplicar, el 2 que está arriba multiplicando lo mando a dividir, y el R que está dividiendo lo mando arriba a multiplicar a ese 1, me queda una definición del foco. Se dice que siempre en los espejos, solo en los espejos, el foco siempre está localizado al doble del radio de curvatura, que al doble del radio de curvatura, a la mitad del radio, ¿cierto? Entonces, si yo me paro acá y este es el radio, entonces esto es R medios y esto es R medios. Entonces, a toda la mitad del radio va a estar localizado siempre el foco. Entonces, lo que le pase al radio le va a pasar al foco. Entonces, usted me dice, el radio es infinito, el foco también es infinito. O el radio es positivo, el foco también es positivo. O el radio es negativo, el foco también es negativo. Entonces, usted puede clasificar a los espejos, bien sea con los radios o bien sea con los focos, porque lo mismo que le pase al foco le va a pasar al radio, ¿listo? Entonces acá lo voy a colocar. Usted puede definir el espejo plano con un foco infinito, el espejo cóncavo con un foco positivo, o el espejo convexo con un foco negativo, o con el radio, ¿listo? Y el foco es súper importante porque me establece la formación de la imagen. Desde este señorito, desde el foco, uno tira rayitos principales que le permiten establecer la formación de la imagen. ¿Listo? Entonces estas son dos de las ecuaciones fundamentales. Y la tercera ecuación, súper importantísima, es la definición del aumento o la magnificación, ¿cierto? Nosotros teníamos un espejo, no, jamás de los jamases, ¿cierto? Infinito, positivo o negativo, pues porque si no hay foco, uno no trabaja nada, ¿cierto? Ahorita te pongo un ejemplo. Entonces, nosotros alguna vez decíamos que, por ejemplo, cuando uno tiene un espejo retrovisor, en el espejo retrovisor se veía vamos a ponerlo mejor como un camión, ¿cierto? Usted viene aquí y viene esa tractomula detrás de usted en su moto o en su carro, entonces uno observa el retrovisor para más o menos saber el man dónde viene, ¿sí o qué? Entonces las mulas o los camiones son súper grandotes y a pesar de que ellos están a una cierta distancia, ¿sí o qué? Y aquí adelante tienen un tamaño original más grandote, uno los puede visualizar en el espejo retrovisor, ¿cierto? Entonces uno los puede visualizar en el espejo retrovisor porque existe una cantidad que les cambia su tamaño original. Y esa cantidad es la magnificación, ¿cierto? La magnificación me da información de la imagen obtenida, ¿cierto? En los espejos, la magnificación se define como menos Q sobre P. Entonces, ella tiene dos características principales, una en cuanto a signo y otra en cuanto a valor numérico. Entonces, aquí vamos a colocar las cantidades y lo que se representa, no, y lo que dice cada una de esas cantidades. Entonces, por ejemplo, si yo obtengo un aumento positivo,
positivo, eso significa que la imagen que yo estoy procesando o encontrando está derecha. Entonces, cuando uno define aquí el sistema de referencia y uno procesa flechas o arbolitos de Navidad o velitas, entonces el espejo me da una imagen que con respecto a este punto, esa imagen puede quedar con la misma dirección o puede quedar con dirección contraria, ¿cierto? Entonces puede pasar que el arbolito de Navidad me quede de esta forma o puede pasar que el arbolito de Navidad, aquí fue súper difícil de dibujarlo, me quede de esta forma, ¿sí o qué? Así, como invertido. Entonces, uno de los objetos, este arbolito, es una flecha o un objeto P. De los objetos, uno siempre procesa el punto más alto para ver como resultado ese punto más alto, dónde queda ubicado. Y si usted tiene un determinado objeto con una altura HP, entonces al final, ¿cuánto usted obtiene de tamaño? ¿Un HQ más grande, un HQ más pequeño, un HQ que apunta para arriba o un HQ que apunta hacia abajo? Entonces ese aumento me permite a mí dar como conclusión si la imagen que yo voy a obtener es una imagen derecha o es una imagen invertida. ¿Listo? Entonces, si yo me calculo un aumento y el aumento me da positivo, la conclusión es que mi imagen está derecha. Si me da negativo, la conclusión es que mi imagen está invertida. ¿Listo? Pero al mismo tiempo, el berraco aumento trae una información súper valiosa de lo que uno tenía inicialmente como tamaño HP de objeto y lo que obtuvo al final HQ tamaño de imagen. Porque el aumento, se define como la relación que existe entre el tamaño del objeto y el tamaño de la imagen. Entonces yo puedo calcularme HQ como M veces HP. Entonces, el valor de este M me dice lo que le pasa al HQ. ¿Cómo se lee esta ecuación? El tamaño de la imagen es tantas veces el tamaño del objeto. Entonces, esto es imagen, cuánto crece la imagen en función de cuánto tenía de mi objeto. Entonces, ese M es el que me va a decir cuántas veces es más grande o más pequeño lo que estoy encontrando, la imagen que estoy encontrando, ¿cierto? Entonces, puede pasar que HQ y HP sean iguales. ¿Eso cuándo sucede? Cuando el aumento vale 1. Entonces, si el aumento de la magnificación me da 1, entonces los dos señoritos son del mismo tamaño, ¿cierto? La imagen y el objeto van a ser del mismo tamaño. Pero si el M me da menor que 1, inventemos, menor que 1, listo, estos son cantidades que están entre 0 y 1. Si me da menor que 1, entonces quiere decir que me da, por ejemplo, no sé, un 0.1, o si no le gusta el 0.1, un 0.3, o no le gusta un 0.3, un 0.8 o un 0.5. Si yo encuentro algo así como esto, esta ecuación me dice, hey, mira, mi imagen está siendo la mitad del tamaño del objeto. Entonces, miren que si el aumento me da menor que 1, se me reduce, se me vuelve la mitad, se me vuelve un cuarto, se me vuelve un tercio, se me vuelve un punto 1, se me vuelve un punto 8, se me reduce en tamaño. Entonces, si yo obtengo un aumento que esté entre 0 y 1, que sea una cantidad menor que 1, entonces yo voy a decir que mi imagen se reduce en su tamaño. Esto es de tamaño, mismo tamaño, reduce tamaño. Y lo contrario, entonces sería que aquí yo no obtenga un punto 5, sino que obtenga una cosa grande. Una cosa grande puede ser un 1,5, un 2,5, un 2, un 3, un número mayor que 1. Entonces la ecuación misma le dice lo que pasa. Mira, yo estoy encontrando un HQ, un tamaño de imagen, que es 3 veces el HP, el tamaño del objeto. Entonces claramente un aumento mayor que 1 me va a decir que mi imagen se amplifica, crece, se crece en tamaño, se vuelve más grande. ¿Listo? Entonces la idea es que usted sepa reconocer estas tres ecuaciones, sepa reconocer que son de un espejo, que favorecen la formación de imagen a la reflexión
y que sepa establecer en esta señorita imagen todas sus características. ¿Listo? Entonces, la primera ecuación, dado un foco o un radio, me permite para un objeto determinar la posición de la imagen. La segunda me permite determinar las características de mi espejo, si es cóncavo, si es convexo o si es plano. Y la tercera me permite analizar las características de la imagen, si es derecha, si es invertida, si es del mismo tamaño, si se reduce o si se amplifica. Entonces esto lo estudiamos en 3 diferentes sistemas. Listo, entonces los 3 diferentes sistemas fueron en los espejos. Entonces esta simulacioncita es súper poderosa porque me permite analizar las características que me ofrece siempre un espejo. Entonces vamos a empezar con el espejo plano. Podemos colocar lo que quieran. Un pencil, un pingüino o una flecha. Me gusta la flecha, ¿listo? En la simulación, la flecha oscura, azul oscura, es el objeto y la flecha clara es la imagen. Hay 2 formas de saber qué tipo de imagen se forma, con la definición o con lo que le pasa a la luz. Entonces, aquí está el foco, no hay foco. El punto amarillo es la definición del foco. Entonces, miren que aquí no me aparece el punto amarillo porque como el foco es infinito, entonces ese punto no va a aparecer. Entonces, este es el objeto y yo puedo jugar con el objeto en diferentes posiciones, acercándolo al espejo o alejándolo del espejo. Listo, entonces supongamos que yo tengo un objeto en esas determinadas posiciones. Entonces, ¿qué estoy analizando? Espejo. ¿Qué le pasa a la luz en el espejo? La luz en el espejo se refleja. Entonces, vean la dirección de los rayos reflejados. Si yo en este tipo de espejo encontrara la imagen en cualquier posición entre el espejo y la distancia X, mi imagen sería real. ¿Por qué sería real? Porque a esta X le va a llegar luz purita de toda esta reflexión. Toda esta reflexión se podría recolectar en cualquier posición X localizada entre el espejo y la dirección en la cual la luz se refleja, ¿cierto? Pero miren que en este espejo plano la imagen queda localizada en esta posición Q o cualquier otra entre el espejo y Q. Siempre los espejos planos me entregan imágenes a las que no les llega legalmente luz a la reflexión. Esta luz R no les llega a esta imagen de acá. Entonces, ¿uno qué hace? Uno coge este rayo de luz legalmente, traten de imaginárselo, como si usted cogiera un rayo láser y ese rayo láser, tin, 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 sale disparado, pega en el espejo y tin, 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 se refleja. Esa luz láser no pasa aquí atrás del espejo, la luz se refleja, rebota. Entonces, como la luz rebota a esa imagen, en ese punto no le va a llegar luz legal, luz reflejada. Entonces, ¿usted qué tiene que hacer? Coger este rayo, jalarlo, 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 coger este rayo, jalarlo, 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 y al final esos 2 rayos se cruzan en un punto. Entonces, lo que usted hace es unir ese punto con el eje principal de forma perpendicular, sí, ok, este es el eje, aunque no parezca, de forma perpendicular, es decir, formando un ángulo de 90, y entonces de esa forma su imagen le queda localizada aquí de forma transversal. Entonces, uno siempre habla de una magnificación transversal. Usted tiene aquí un HP que se transforma transversalmente en un HQ. Entonces, cuando el objeto forma una imagen que se forma con prolongaciones o forma una imagen que está localizada del lado contrario a la luz reflejada, inmediatamente ella es virtual. O la definición legal de la imagen virtual es que si usted coge 2 rayitos de luz y los analiza desde su sistema óptico saliendo, es decir, inmediatamente se reflejan, si estos 2 rayitos de luz se reflejan de forma que se separan, vean que estos 2 rayos se separan o divergen,
Entonces, inmediatamente uno dice que los rayos divergentes forman imágenes virtuales y lo contrario, rayos convergentes forman imágenes reales. Entonces, estas son las características de un espejo plano. Los espejos planos siempre me dan a mí una imagen virtual y me dan una imagen de la siguiente forma. Yo tengo esto, 1 sobre el foco, sí o qué, o 2 sobre R igual a 1 sobre P más 1 sobre Q. Esto es un más, solo que escribir acá es súper complicado. Entonces, como mi foco o mi radio está en el infinito, yo esta cantidad la voy a colocar tendiendo al infinito. Entonces, si esta cantidad tiende al infinito, todo este término se me va para cero, me queda todo igual a cero, entonces por lo tanto me queda que Q es igual a menos P, ¿cierto? Entonces, si yo coloco eso en el aumento, me queda de la siguiente forma. El aumento es menos el valor de Q sobre el valor de P, ¿cierto? Entonces, matemáticamente me dice, el espejo plano me da siempre una imagen virtual porque los rayos salen divergentes o porque legalmente a ella no le llega luz de la reflexión. El espejo plano, dado una personita aquí parada, viéndose en el espejo a una cierta distancia P, va a quedar localizada exactamente a la misma distancia, pero al lado negativo, contrario a por donde incide la luz. Y la otra característica es que como Q y P en magnitud son iguales, entonces como aquí va la letra Q y Q es igual a menos P, si yo pongo aquí menos P y acá abajo está P, entonces esto al final, este P y este P se cancelan y menos por menos me va a dar más. Entonces la conclusión es que el espejo plano me da siempre una imagen derecha, para la misma dirección. O sea, si usted está cabeza arriba, se ve cabeza arriba. Si usted está cabeza abajo, se ve cabeza abajo, ¿cierto? Usted se ve en la misma dirección para arriba. Y la otra cosa es que es como es igual a 1, entonces HP y HQ son igualitos y entonces por lo tanto en los espejos planos uno siempre se ve del mismo tamaño. Por eso uno tiene en la casa espejos planos, porque se quiere ver del mismo tamaño. ¿Listo? Son las características fijas que entrega siempre un espejo plano. Entonces, el espejo plano casi como que no es divertido, ¿cierto? Entonces vamos a pasar al espejo convexo. Este es el espejo convexo. Recuerden, ¿qué me imagino para saber qué es un espejo convexo? Se imagina una porción supercircular, pone el centro de curvatura, entonces el centro de curvatura está localizado del lado contrario a por donde está llegando la luz. Entonces, aquí hay dirección de rayos incidiendo y hay dirección de rayos reflejándose, reflejándose, reflejándose. ¿Listo? Entonces, vean lo que sucede. ¿Dónde queda localizada la imagen? Le llega legalmente luz reflejada, reflejada porque estamos analizando reflexión. No le llega luz reflejada. La imagen está localizada del lado contrario a la reflexión. Entonces, de una, la característica es que esa imagen es virtual. Entonces, como es virtual, el Q es negativo porque queda localizada al lado contrario por donde llega la luz, está localizado del mismo lado del centro de curvatura, del mismo lado del foco, del mismo lado del radio. El Q es negativo. Los rayos de luz reflejaditos divergen, entonces la imagen que se forma es virtual, ¿cierto? Entonces, como es virtual, todas estas rayitas que hay acá me indican que son formación de rayitos puritos a la reflexión. ¿Listo? Prolongados, 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 porque legalmente no les llega a luz. Entonces, esta es la característica de un espejo convexo, ¿cierto? Como los espejos retrovisores. Siempre me entregan imágenes que son virtuales. Listo, ya tengo que saber si el Q, el P me lo colocan delante del foco, detrás del foco, para poder saber si en comparación es más grande o más pequeño y poder saber si la imagen crece o decrece, si esto se hace más grande o se hace más pequeña. Listo. Otra cosa, siempre está derecha, porque como la imagen es virtual, Q siempre es negativo. Q siempre es negativo porque está localizado del lado contrario, por eso es virtual.
Entonces, como Q siempre es negativo y el aumento se define como menos Q sobre P, entonces si usted aquí coloca solo signos, entonces acá va a colocar de Q, ella trae un signo negativo y P trae un signo positivo. Entonces miren que el aumento al final siempre me va a dar positivo porque menos por menos me va a dar más, dividido más me va a dar más. Entonces como me va a dar positivo, siempre es derecha. Uno el carro siempre lo ve derecho. Piensen en el espejo retrovisor, ¿sí o qué? Que es el ejemplo más claro de espejo convexo. Entonces usted el carro siempre lo ve derecho, la moto siempre la ve derecho, el arbolito siempre lo ve derecho. Entonces los espejos convexos siempre me van a dar imágenes derechas y ya tengo que analizar en fracción cuánto es Q y cuánto es P para saber si hace más grande o si hace más pequeño. También siempre se hace más pequeño, listo. Los espejos resabrosos son los espejos cóncavos, porque en los espejos cóncavos yo puedo obtener los dos tipos de imagen. Miren justo la imagen que salió. Esto es un espejo cóncavo. ¿Por qué es un espejo cóncavo? Porque si usted termina de completar la circunferencia, el radio de curvatura va a estar localizado de este lado, que es el lado por el cual la luz incide. Entonces el radio es positivo y el foco es positivo. Listo. Dan este ejemplo tan sabroso. Todo esto es luz R y a esta señorita imagen le llega esa luz R. Ella como que recolecta esa luz reflejadita. Entonces, según lo que les acabé como de mostrar, un espejo plano a la imagen no le llega la luz R, está formada por prolongaciones. En un espejo convexo, a esta señorita le llega la prolongación de la luz. Legalmente no le llega luz reflejada. Y al espejo cóncavo sí se le puede dar esa opción. Vean que aquí todo esto es luz RRR, luz de la reflexión, luz que salió del láser, pegó en el espejo y se recolectó en un mismo puntito. Entonces, como a esta flecha sí le llega luz de la reflexión, esta flecha es una imagen real. La otra definición es, si los rayos de luz se acercan entre ellos al salir del espejo, salen convergentes, me forman una imagen real. Entonces, ella es una imagen real. ¿Listo? Entonces, les estaba diciendo que el espejo cóncavo es súper poderoso porque me da o real o virtual. Entonces, ¿cómo voy a hacer para recordarlo? Con el foco. Vean esta simulación tan poderosa y traten de recordarlo. Si el objeto siempre lo pongo ubicado detrás del foco, entonces mi imagen es una imagen real. Pero si yo a esta flecha la coloco delantito del punto amarillo, que es el foco, vean la flecha para dónde se fue, ¿cierto? Se fue para el lado contrario de la luz reflejadita. Entonces, como se fue para el lado contrario de la luz reflejadita, de una ella se volvió virtual, porque legalmente no le llega luz, sino que le llega una prolongación de los rayos reflejados. Entonces este espejo es re sabroso, me puede dar una imagen real o me puede dar una imagen virtual, dependiendo de dónde coloque yo al objeto en comparación con el foco. Delante del foco virtual, detrás del foco real. ¿Listo? Entonces este espejo es súper sabroso y por eso yo traje un problemita relacionado con los espejos cóncavos. Listo. ¿Dudas hasta este momento de algo que tengan de la formación de una imagen en este tipo de sistemas? Yo me voy a ir con el ejercicio porque ahí voy a explicar los rayitos principales. ¿Dudas? Muy sabrosos, ¿cierto? Ujú. No, sí, ninguna. Bien, entonces vamos. Ahora nos vamos con nuestro ejercicio. Entonces vamos a analizar
un espejito. Entonces la idea es aprender en el espejito a implementar estas tres ecuacioncitas de distancia, de foco y de magnificación. Entonces el ejercicio es este señorito que hay acá. Me dice, bueno, a usted se le entrega un espejo cóncavo, ¿sí o qué? Que forma una imagen real, invertida, 4 veces en tamaño mayor que el del objeto. Esa información ya prácticamente resuelve el ejercicio, porque el ejercicio pide que con esas características y con una relación que dan entre el objeto y la imagen, usted determine el radio de curvatura del espejo para que pueda trazar con él rayitos principales y pueda localizar gráficamente en un eje de simetría la formación de la imagen. ¿Listo? Entonces vamos a desglosar cada cosa. Todo está súper importantísimo. Vean, me dice, vea, el espejo es cóncavo y me forma una imagen real. Acuérdense que el espejo cóncavo forma dos tipos de imagen, imagen real o imagen virtual, ¿cierto? Entonces me dice, mire, la imagen es real. Si la imagen es real, ¿sí o qué? Quiere decir que no está el objeto por delante del foco, sino que el objeto está localizado detrás del foco, ¿cierto? Y miren lo que sucede cuando uno coloca el objeto detrás del foco, ¿cierto? Vean lo que sucede. Si el objeto está detrás del foco, la imagen que se forma es una imagen real. Y para que la imagen sea real, los rayos de luz van a converger a un punto que va a estar más alejado detrás del foco, más alejado detrás del foco. Y para que esto suceda en distancias, también usted puede hacer una suposición re fuerte. Entonces, desde el objeto hasta el espejo, toda esta distancia se define como la distancia objeto. Y desde la imagen hasta el sistema óptico, toda esta distancia se define como la distancia Q minúscula, distancia imagen. Entonces estoy en esta situación donde para que la imagen sea virtual, el objeto tiene que estar localizado detrás del foco y la imagen tiene que estar localizada mucho detrás, mucho más detrás de ese foco, para que los rayos de luz se puedan cortar en un punto cuando los rayos converjan hacia ese punto Q. ¿Listo? Entonces también se cumple que para que Q sea real, Q en distancia tiene que ser mayor que P. Q tiene que ser mayor que P. Esa característica es muy importante también. Entonces usted tiene que aprender a jugar con todas estas diferentes distancias en las cuales uno puede visualizar la formación de la imagen. Listo. Bueno, entonces tengo lo siguiente. Tengo un espejo que me forma una imagen, la imagen es real, entonces ya saben que como la imagen es real, lo primero, Q es positivo y Q es mayor que P. ¿Listo? Eso significa una imagen real en un espejo cóncavo, porque va a estar localizado el P detrás del foco, entonces Q también va a quedar detrás del foco y mucho más alejada del foco en comparación con P. Ahora dice, la imagen que se forma es invertida y tiene, ¿cierto? Entonces, la imagen que se forma es invertida y tiene 4 veces un tamaño, una imagen real invertida 4 veces mayor que el tamaño del objeto. Yo voy a escribir eso en una ecuación matemática. HQ es igual a 4 veces HP. Tiene 4 veces el tamaño del objeto. Y como es invertida, entonces esta flecha va para abajo. Entonces acá yo tengo una ecuación. Yo lo puedo ver de esta forma, que HQ es menos 4 veces HP, o puedo coger HP y lo puedo mandar aquí a dividir. Entonces inmediatamente yo sé que esto también es la definición del aumento o la magnificación, que es HQ-HP. Como me da negativa, entonces esta señorita es invertida.
Y como me da mayor que 1, entonces se amplifica, es 4 veces mayor, como el ejercicio lo dice. ¿Listo? Entonces yo sé que al mismo tiempo el m, por definición, es menos q sobre p, ¿cierto? Porque en la ecuación 3 el m es menos q sobre p. Entonces, como yo ya sé que ella es así invertida, entonces yo de acá me puedo despejar a la señorita Q, ¿cierto? Q me va a quedar 4 veces P. Mire que aquí otra vez se refuerza que Q es mayor que P, ¿cierto? Inventemos, P está a 1 metro, entonces Q va a estar a 4 veces ese metro. Listo, vea que ahí se refuerza la conclusión, si uno la tiene clara, de lo que sucede cuando el objeto está localizado detrás del foquito. Listo, me va a quedar una imagen mucho más alejada en comparación que la distancia P. Q es mayor que P. Listo, ahí se refuerza en esa ecuación. Entonces, como ya tengo esta ecuación, ya tengo toda la vuelta, porque ya con esto yo me puedo ir a utilizar otra de las ecuaciones. ¿Sí o qué? Tengo 3 ecuaciones y, ay, ¿por qué no borras pues? Y de esas 3 ecuaciones he quemado 1. Me hacen falta 2 ecuaciones para poder seguir este análisis. ¿Listo? Quiero borrar esa frase, pero no borra, pero no importa, demos esa vuelta así. Entonces, me puedo ir a solucionarlo para la ecuación de Descartes, pero como no tengo el radio, me hace falta una ecuación, y esa ecuación tiene que ver con lo que dice la frase siguiente. Me dice, mire, vea, suponga que la distancia que hay entre la imagen y el objeto es de 0,6 metros. Por eso es súper importante reconocer las características a la formación del espejo cóncavo. Entonces, yo lo tengo ahí en la simulación, pero como claramente nosotros también vamos a hacer nuestro trazadito de rayos medio decente, entonces vamos a suponer que aquí está mi espejo, listo. Voy a dibujar un espejo cóncavo, que es el que estamos analizando. ¿Lo puedo poner así, sí o qué? O lo puedo poner para el otro lado. Entonces voy a colocar la flecha de este lado, porque no me dejas jalar. Imagínense que este es mi espejito, listo. Como si fuera un adorno plateado brillante, la misma vuelta, sí o qué, pero lo voy a colocar ahí así, volteadito. Entonces voy a borrar este pedazo del espejo. Entonces, como yo lo estoy colocando aquí, eso quiere decir que yo a mi objeto lo estoy colocando delante del foco. Entonces aquí está, por alguna parte va a estar localizado el centro de curvatura y por ahí atrásito va a estar localizado el objeto. Vamos a suponer que como es real, sí o qué, voy a colocarlo aquí, voy a colocar aquí mi P. Acá voy a poner mi P. Listo. Y entonces usted ya sabe, si la imagen fuera virtual, si este es el lado por donde ingresa la luz en el espejo, este sería el lado negativo. Si la imagen fuera virtual, entonces me quedaría localizada de este lado. Pero como mi imagen es real, entonces me queda localizada de este lado, del lado donde vive la luz reflejada. Y como es real, entonces tiene que estar en comparación con el foco, la imagen tiene que estar localizada mucho detrás del foco y mucho detrás de P. Entonces pongamos simplemente como por análisis no sé, una situación en la cual el puntito esté mucho, mucho detrás de P. Listo, entonces lo voy a colocar aquí mucho detrás de P para que usted pueda visualizar la ecuación matemática que vamos a postular. Porque me dice, mire, va, imagínese el caso en el cual usted está analizando todas estas situaciones, Q positiva, Q mayor que P, y suponga que la distancia entre la imagen y el objeto es de 0,6. Entonces usted tiene que imaginarse un punto en el cual está localizada su imagen para poder establecer esa distancia, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es mi distancia imagen? Mi distancia imagen es lo que hay desde donde quede localizada la imagen hasta el sistema óptico. Todo esto es distancia imagen, que se denota a través de la letra Q. ¿Y cuál es la distancia Q? Lo que hay desde el eje de simetría del espejo hasta el objeto. Entonces, todo esto es la distancia P. Entonces, él me dice, vean,
Suponga que la distancia entre la imagen y el objeto es de 0,6 metros. Y con eso se supone que usted tiene que poner una ecuación matemática que le permita determinar el radio de curvatura. ¿Cómo podrían esa vaina en una ecuación matemática? Distancia entre la imagen y el objeto de 0,6 metros. ¿Cómo lo pondrían en este dibujito? Eso sería ¿qué cosa? Bueno, una ecuación matemática, porque lo que a mí me interesa es una ecuación matemática. Ese 0,6 metros lo quiero escribir en una ecuación matemática. ¿Sí o qué? Por eso es súper importante que sepan las características o la información que me da tener una imagen real a tener una imagen virtual en el diferente espejo que estén analizando. Entonces, como me dan esos 0,6 metros y yo tengo una relación entre Q y P, ellos me dicen, vea, esto desde acá hasta acá es lo que mide 0,6 metros. Entonces, ¿quién es más grande? Q. ¿A qué le tengo que quitar ese Q para poder obtener los 0,6 metros? A P. Entonces Q menos P me va a dar 0,6 metros. Entonces se supone que ya con esta mera información yo tengo que ser capaz de calcularme el radio de mi sistemita en particular. ¿Listo? Entonces de acá, como Q menos P vale 0,6 metros, entonces yo ya puedo colocar la información. Q vale 4P. P vale P, entonces de acá yo me puedo calcular el P, ¿cierto? 4 menos 1 me da 3P, no me dejen equivocar. Y si yo hago esta división, P es 0,6 dividido 3. Ya, 0,2. Ay, muy chiquita. No importa, imagínense que son centímetros. 0,2 metros, listo. Entonces me da P, me da 0,2 metros, por lo tanto Q me va a dar eso por 4, 0,8 metros. Y ya con esta información me puedo ir a la tercera ecuación para poder calcularme el radio, ¿cierto? Entonces voy a colocar este P y este Q en la ecuación de Descartes para calcularme el radio. 2 sobre el radio sería igual a 1 sobre P, 0,2, más 1 sobre Q, 0,8, y esta vaina me da 1 dividido 0,2, tráquete, más 1 dividido 0,8, tráquete, tan, un número feo, ay, qué feo. 6,25. De aquí mando esto para abajo, el radio para arriba. Entonces esto sería R igual a esto por 2. 2 dividido 6,25. 0,32. Positivo, como tiene que dar, porque es un espejo cóncavo. Si quieren, también nos podemos calcular el foco, porque el foco es R medios, más chiquito, pero no importa, listo. 0,16. Entonces todo salió del mero análisis de las características de la imagen en ese tipo de espejo. Listo, este problema es súper sabroso porque es re fácil matemáticamente, pero tiene un análisis ni el berraco. Entonces la idea es que usted se relacione muchísimo, muchísimo con la formación del espejo en los 3 tipos de sistemitas que hay. Listo, esta simulacioncita es la simulacioncita de PET. Usted pone PET en su, no sé, navegador, listo. Él le muestra un montón de cosas que tiene todas poderosas de las diferentes ciencias, ¿cómo se llama? Exactas, le da hasta física, pues por si la quiere buscar del todo, aquí está, aquí hay movimiento, sonido, trabajo, calor y termo, fenómenos cuánticos, y solo dejan chuleadito luz y radiación, porque estamos analizando la formación de las imágenes con la luz. Entonces aquí le da este señorito y en este señorito está lo que les he venido mostrando. Le dan un clic y le aparecen 2 diferentes simulaciones. Una de las lentecitas, a propósito que nuestro examen es de lentecitas, y de reflexión. Entonces esto tiene todo lo que usted necesita para que juegue sabroso con eso y lo vea y lo aplique, ¿cierto? Usted lo pone con el pencil o lo pone con el pingüino, y vamos a ponerlo con la estrellita, o lo pone con la estrellita. Listo, y ahí está como para que usted juegue con esa vuelta.
Listo, entonces uno aquí puede seguir jugando, ¿cierto? Entonces el aumento me dio negativo, debo pintar una imagen que quede invertida. El aumento me dio 4 mayor que 1, entonces mi flecha tiene que estar a, miren pues esa forma de escribir. Es muy difícil pensar, escribir y hacer todo al mismo tiempo, entonces me perdonan la ortografía. Aumentada, eso es una M, aumentada. Listo. Y el problema ya nos dice que nuestra imagen es real. Se supone que con estas señoritas características usted tiene que pintar aquí el trazadito de sus rayitos principales. Listo. Entonces ahora lo que voy a hacer es recordar los rayitos principales. Existen varios rayos principales, dos súper complicados, pero que usted tiene que aprender, y dos muy sencillos. ¿Cuáles son para mí los rayos más sencillos que hay? Los rayos más sencillos que hay son los rayos que me pasan por el vértice y que me pasan por el centro de curvatura. ¿Listo? Vamos a tratar que esta vuelta quede más o menos medio decente, ¿listo? Entonces esto es P a 2, Q a 8, radio a punto 3, entonces vamos a hacerlo con cuadros, entonces 3 cuadros para el radio, 3 cuadros para el radio. Bueno, ahí ya nos jodimos porque esto no me quedó en una cosita, no me importa aquí. Dice 3 cuadritos para el radio, aquí, 3 cuadritos para el radio. Sí, 3 cuadritos para el radio. Listo, sí, así. Ahorita igual lo ponemos así bien. Y vamos para el trazadito de rayitos principales. 1 sobre el foco igual a 1 sobre P más 1 sobre Q. Tuve un bache ahí como que se me olvidó lo que estaba haciendo, pero ya me acordé. Los más fáciles son el del centro de curvatura y el vértice. Entonces, como esos son los más fáciles, los voy a explicar de última. Voy a explicar primero los que son un poquito complicados, que tienen que ver con esta ecuación. Entonces existen dos rayos de luz. Un rayo llega paralelo y entonces los rayos que llegan vienen por definición de los objetos. Entonces cuando uno piensa en que un rayo de luz llega paralelo, es como si colocara a P en el infinito o como si en esta ecuación matemáticamente uno desapareciera todo este término que hay acá. Si yo coloco a P en el infinito, me queda 1 sobre infinito, esa cantidad de 1 sobre infinito se me va para cero, y si esa cantidad no está en esta ecuación, entonces me queda 1 sobre el foco igual a 1 sobre Q. Entonces este rayo de luz se pinta así. Llega paralelo desde el objeto, ¿sí o qué? Y una vez estos dos puntos significa que tocan el espejo. Y una vez tocan el espejo, se reflejan saliendo por el foco. Listo, entonces el rayo de luz se pinta así, de la siguiente forma. Usted pone desde la cabeza un rayo de luz, ¿sí o qué? A que llegue paralelo. No sé qué está pasando con esta vuelta. Usted pone un rayo de luz a que llegue paralelo, estos no están. Pero ¿será que aquí lo puedo poner? Sí. No sé qué está pasando, pero esta vuelta no me está dando. Ah, es el radio, es el radio, es el radio. Entonces, un rayo de luz llega paralelo y sale por el foco, ¿sí o qué? Sí lo ven, ahí sí se puede pintar, pero mejor hagámoslo nosotros. Ese es este radio. Este rayo, perdón, este rayo es el que llega paralelo, o sea que llega desde P, llega paralelo desde el objeto, toca el espejo y una vez toca el espejo sale reflejadito a pasar por el foco. Este es el punto focal, ¿listo? Entonces aquí vamos a tener que hacer eso en nuestro sistema de referencia. El radio está localizado, el radio está localizado en punto 32. El radio es el que es más pequeño, ¿cierto? El radio es el más pequeño o más grande. El radio es más grande, el foco está en punto 16, entonces mejor pongamos, es que esto aquí no me va a quedar a escala, pero no importa. Supongamos mejor que este puntico que hay acá es el foco. Listo, pongamos aquí el objeto.
Supongamos que este de acá es el foco, ¿cierto? Que son 3 cuadritos. Entonces a 3 cuadritos estaría el centro de curvatura, ¿cierto? Este es el foco, que en mi escala mide 3 cuadritos. Entonces eso quiere decir que aquí debe estar localizado el centro de curvatura, porque el foco está a la mitad del radio, o sea, a la mitad del centro, ¿cierto? Entonces, el rayo de luz azul dice, si un rayo de luz llega paralelo, ¿cierto? Si el rayo de luz llega paralelo, si el rayo de luz llega paralelo, cuando toque el espejo, la luz sale por el foco, ¿cierto? No es salen, sino sale por el foco porque es un rayo de luz el que estamos analizando. Toca el espejo, inmediatamente esa luz se refleja por el foco, sale así, listo, sale así, chan, 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 sale así, listo. Lo voy a dejar así, le voy a poner las direcciones. Luz incidente, luz reflejadita. Entonces ese es ese rayito de luz. Ahora me voy para el otro rayito de luz. En la misma ecuación de Descartes, pero analizando la imagen. Entonces el rayito de luz va a ser verde y va a ser de la siguiente forma. En el primero desapareció este término, 1 sobre P. Entonces en el segundo voy a desaparecer 1 sobre Q, ¿cierto? Cuando uno desaparece Q, uno desaparece la imagen y la imagen se analiza con luz que sale. Entonces aquí el rayo va al revés. Aquí la luz sale paralela. Si la luz sale paralela, es porque Q es la que está localizada en el infinito, para que usted aquí en el denominador coloque infinito, todo este término tienda para cero, y entonces así la ecuación simplemente le quede 1 sobre F, 1 sobre P. La de ahorita le quedó de esta forma, 1 sobre F igual a 1 sobre Q. Y ahora le está quedando 1 sobre F igual a 1 sobre P. Las ecuaciones son diferentes, ¿cierto? Entonces, ¿qué significa la ecuación de 1 sobre F igual a 1 sobre P? La ecuación le dice, mire, va, si la luz sale de P, ¿sí o qué? Porque la luz sale del objeto. Cuando la luz sale del objeto, inmediatamente se va a buscar el foco, ¿cierto? Entonces, la luz sale de P, busca el foco y toca el espejo. Y una vez toca el espejo, sale paralela. ¿Listo? Entonces, ¿cómo sería ese rayo de luz? Luz saliendo desde P, busca el foco. Luz saliendo desde P, busca el foco. Luz sale desde P, miren aquí el foco, lo busca. Al buscar esa luz tiene que ir a tocar el espejo, toca el espejo y una vez toca el espejo, dice el problema, 2 puntos. Cuando toca el espejo, la luz sale paralela. Entonces toca el espejo y ese rayo de luz va a salir paralelo. Ese paralelo es al eje en el cual está localizado el espejo. Entonces desde acá esta luz tiene que salir así, paralela, paralela. Listo, así, sale paralela. Este problema no quedó muy a escala que digamos, pero me quedó ahí atrás localizada, ¿cierto? Me quedó muy fea y la idea es que quedara más bonita porque no me va a quedar ahí amplificada a 4 veces el tamaño del objeto, ¿cierto? Entonces eso pasó pues porque yo en realidad no coloqué correctamente el problemita, ¿cierto? El, el problemita, no, el P, ¿cierto? Es que las distancias están muy chiquitas también, digo que el P es de 0.2 metros, digo que el Q es de 0.8 metros, entonces ahí como que no me quedó exactamente apunté. Vean que el P es de 0.2 y el foco es de 0.11. Estaban legalmente muy pegados, ¿cierto? Para que esto se pudiera, pues se pudiera ver como un trito mejor, el objeto tenía que estar más pegado a el foco para que quedara más atrás y así como más o menos en esta simulación. Yo cojo esta flecha. Esperen que se me quedó
el internet se me cayó, ya. Esta flecha, mientras yo más la pegue al foco, miren que Q más se aleja y se vuelve más grande. Así es el del problema, ¿cierto? El P tiene que quedar más pegado acá. En cambio, yo lo alejé mucho del foco. Por eso es que no me quedó tan grande, 4 veces más grande, y no me quedó tan lejos. Por eso es que el dibujo no está como bien bonito que digamos. Listo. Entonces tendría que pegarlo un tricito más, pero no sé si me vaya a dar. Sí, ok, voy a tratar de hacerlo. Uy, pero es que este coso está muy maluquito. Voy a ponerlo así y voy a correrlo más hacia acá. Voy a borrar este último rayo y voy a bajar este. Recuerdo rayos. Este rayo de luz llega paralelo, ¿listo? Si llega paralelo, al tocar el espejo, la luz sale disparada, reflejadita por el foco. Entonces desde aquí la luz sale así, por el foco. Ahí sí me va a dar mejor, listo, más decente. Más decente como para que Q quede a 4 veces P, ¿cierto? Al menos un poquito pues hay de decencia. El otro rayo de luz, si sale de P, busca el foco, si sale de P, busca el foco, y al tocar el espejo, 2 puntos, sale paralela a la luz, sale paralela a buscar la imagen en el infinito. Entonces desde acá tiro el rayo de luz a que salga paralelo. Así, aquí por ejemplo me descaché un tricito porque no lo saqué. Pues es que eso es tan maluco, muchachos. Porque, pues, maluco es como por el OneNote, porque como que si no lo pegaba desde esa flechita, me mudo acá. Voy a tratarlo otra vez más y si no me importa que quede todo. Profe, silenciaste el micrófono. Caramba. Muchachos, ¿me escuchan? Era tortilla yo, ¿cierto? Aquí tratando de sacar esta vaina que no me deja. Entonces, estamos en el rayo verde, un rayo de luz que busca el foco, al tocar el espejo sale paralelo. Ese que sale paralelo es el que se cruza con el otro y el punto en donde se cruza es donde queda la formación de la imagen. ¿Listo? Entonces, recordemos los 2 rayitos de luz. El azul incide paralelo y se refleja buscando el foco. ¿Listo? Y el verde. Si sale desde el objeto pasando por el foco, al tocar el espejo, este es el incidente, al tocar en este punto el espejo, se refleja de forma paralela. Donde se cruzan, ahí ya queda localizada la imagen. Listo, se cruzan en un punto. Legalmente yo procesé este punto, ¿cierto? Entonces, la imagen de este punto es este de acá. Ahí queda localizado ese punto. Pero como ese punto se une de forma perpendicular al eje principal para darme una altura HP, entonces se supone que de la misma manera debo unir ese punto perpendicular al eje principal para obtener una flecha de altura HQ. Listo, vean que ahí el trazado medio se puso más decente, porque la flecha sí se ve más grande, sí o qué, está invertida y está más alejada de P. Listo, esos son los 2 rayitos que a mi parecer son un poco complicados porque son como definiciones. Ustedes los tienen que aprender. Llega paralelo, toca el espejo, sale por el foco. Y el otro, llega desde el objeto buscando el foco, toca el espejo y sale paralelo.
Los otros son súper sencillos, por eso los traza uno de última. Vean, el amarillo, no este naranjado, el amarillo que más feo. Dice, uno la luz la saca desde el objeto, ¿listo? Esa luz debe tocar el espejo y debe tocar ciertos puntos como importantes en el eje principal. En el eje principal tengo un punto que es el centro de curvatura. Entonces, yo debo sacar luz a que toque el centro de curvatura, pero que al mismo tiempo toque el espejo. Entonces es como una línea que une la cabeza con el centro de curvatura, pero al mismo tiempo toca el espejo. Entonces ese rayo de luz es así. La luz incide desde el objeto, toca el espejo y una vez toca el espejo, por ahí mismo se refleja pasando por todo el centro de curvatura. Se supone que si esta escala es medio decente, ese rayito de luz debería haber tocado aquí toda la cabecita, listo. Entonces acá me tocó correr un tricito, mi centrico de curvatura, porque no me está dando, listo. Entonces el rayo incide tocando el centro de curvatura, entonces este es el centro de curvatura, y se refleja por ese mismo centro de curvatura. Yo no sé si ustedes se recuerdan, ay, borremos esta Q tan fea, de por qué esa vaina sucede así. Más o menos imagínenselo de esta forma. Esto es un sector circular, ¿listo? Y esto es un radio extendido que sale justo desde todo el centro de curvatura. Entonces, Snell me dice, vea, usted tiene un rayo de luz incidiendo así. Aquí traza, uy, pues, pero derecho. Ahí traza la interfaz. Entonces, ahí está como la interfaz entre el espejo para la luz que llega. Entonces, esta luz que llega y toca el espejo, cuando lo toca bajo incidencia normal. Entonces, un rayo de luz que baja por toda la normal, por ahí mismo se refleja, por ahí mismo se transmite. Entonces, como yo estoy analizando la reflexión, es simplemente unir el objeto con el centro de curvatura y con el espejo y extender esa rayita, y en esa rayita va a quedar la formación de la imagen. ¿Listo? Entonces, eso sería simplemente trazar una línea súper derecha. Acá estaría el rayo de luz reflejado y vean que claramente el reflejado amarillo, el azul y el verde se acercan, son rayos convergentes, entonces me forman una imagen que es, ¿qué cosa? Real. Y el otro rayo, que es súper fácil, estos rayos, voy a pintar 4. Estos 4 rayos solo se pueden pintar en, en espejos, porque en las lentes generalmente uno no coloca ni el vértice ni el centro de curvatura. Entonces, por eso estos 2 rayitos de acá, el azul y el verdecito, sí o sí usted se los tiene que aprender, porque son los únicos rayos que se pueden pintar en las lentes delgadas. Entonces uno los tiene que saber pintar. Listo. Allá la diferencia es que como aquí arriba me salen índices de refracción, no sé si se acuerdan, pero en las lentes esto es N1 sobre P y esto es N2 sobre Q. La diferencia es que allá me queda un N1 sobre P y me queda un N2 sobre Q. Entonces aquí este 1 sobre F y este 1 sobre F son igualados a cosas diferentes. Me queda 1 sobre F igual a N1 sobre P y otro 1 sobre F igual a N2 sobre Q. Entonces, como este lado del igual y este lado del igual son diferentes en las lentes, no existe un solo foco, sino que existen 2 foquitos. ¿Listo? Entonces estábamos con la vuelta de los rayitos. El de los 2 focos, sí, ok, que aquí en los espejos es el mismo foco, el del foco, entonces un rayo llegando, un rayo saliendo, buscando el foco. El amarillo, el del centro de curvatura, y me hace falta el del vértice. El del vértice es súper fácil, dice, vea, piénsenlo con Snell. Desde la cabeza tiro al vértice un rayo de luz. Entonces otra vez piense como un mismo dibujito, ay carambola, pero con Snell. ¿Cómo que con Snell? Algo así como esto. Usted tiene este sector y esto.
y usted está tirando un rayo de luz al vértice, así, un rayo de luz al vértice. El vértice o por el vértice, esta línea sería justo la normal. Entonces, este rayo de luz sería teta i y por Snell en el segundo cuadrante viviría teta r. Entonces, acá saldría el rayo de luz reflejado. Entonces, ¿cómo sería mi rayo morado? Este sería el incidente, pegan el vértice formando un ángulo teta i, se refleja en el segundo cuadrante y ese que se refleja con el mismo ángulo es el que se viene a cruzar acá y se corta con nosotros. Este sería teta r, que fue como de donde salió la demostración de la ecuación de la magnificación. Ay, no. De todo esto lo pasé lo mismo que ahorita cuando silencié el micrófono, pero es que trato de sacar el lápiz, no me deja y me sale que el OneNote no responde. Entonces se queda ahí tostado. Ah, listo. Entonces este de acá sería teta R. Y todos esos 4 rayitos se deben cortar en el mismo punto y ahí debe formarse la misma imagen. Una imagen real, una imagen invertida y una imagen que tiene, aunque no parezca, 4 veces el tamaño de la flecha original. ¿Listo? Entonces, esto era en resumen lo que les quería mostrar respecto a la formación de una imagen en los espejos. Entonces, cojan esta simulación bien poderosa, cojan el espejo convexo, o que inventen diferentes posiciones, pongan diferentes tipos de distancias y de focos y practiquen los rayitos principales. Y se pueden guiar con esta simulacioncita si lo quieren verificar. Yo no sé, pero aquí dice como que, no, pero yo creo, bueno, hay reglas, pues es muy antichévere, pero con la regla más o menos usted sabría como la distancia a la cual lo quiere colocar respecto al vértice. ¿Listo? Aquí es súper poderoso la simulación porque, por ejemplo, también me coloca el eje de simetría, ¿sí o no? Como extendido por todo el vértice. Entonces vean que los rayos de luz uno los traza hasta ese eje de simetría. Entonces yo podría simplemente quitar el espejo y decir, no va, suponga que usted está analizando un espejo convexo o algo así, por ejemplo. ¿Listo? Listo, señoritos. ¿Dudas que tengan sobre formación de imágenes en espejitos? Todas las que tengan. Todas, ninguno. Muy divertido, muy sencillo, ¿cierto? ¿O no? Entonces, antes de que finalicemos, les quería como mostrar, no, resolver una duda de uno de los compañeros que tiene dudas en un problemita. Él ya está estudiando esto de óptica geométrica y está para abajo, en el capítulo 4. Uf, que no me vaya mucho. Ese problemita es de ecuaciones matemáticas, así como más o menos las que acabé de analizar, ¿listo? Y en esas ecuaciones matemáticas sale una ecuación de esas que uno llama la ecuación del bachiller, que es ax al cuadrado más bx más c. Entonces, en esa ecuación tienes que resolver esa ecuación para poder determinar el foco del sistema, ¿listo? Ese problema es el 4.8. El problema del problema es que el problema es muy enredado cuando lo escriben y por eso se le hace a uno difícil la solución, ¿listo? Entonces por eso es como complicado solucionarlo. Pero con las ecuaciones que yo te voy a plantear lo vas a poder hacer más fácil, ¿cierto? Otra cosa súper importante es que las respuestas del libro PDF que yo les compartí alguna vez están equivocadas. Yo tengo una versión más reciente porque mi libro se me volvió horrible, entonces me tocó comprar otro. Entonces en el otro libro las posibles respuestas son estas. 32.2, todo está en metros y porque salen dos focos, 49 punto como 59 o algo así, aproximemos eso ¿a qué? A 6, 49, así, eso es un 49 aunque no parezca, ¿listo? Esas son las respuestas. Entonces, de pronto, si ya te dieron estas respuestas, fue porque lo planteaste bien, ¿sí o qué? O si no te han dado, son diferentes a las del libro y las del libro están incorrectas. ¿Listo? Entonces, decía el problema. Decía el problema. ¿Ya me escuchan? Sí, no. Listo, sí me escuchan. El problema decía, mira, hay un objeto, ¿sí o qué?
Cuando un objeto está a 60 centímetros de un espejo. Y a propósito es de espejos. Entonces voy a plantear primero una ecuación para esos 60 centímetros, ¿cierto? Entonces, la ecuación de Descartes sería así. 1 sobre P, 60 centímetros, más 1 sobre Q es igual a 1 sobre F. Están jugando con un espejo cóncavo, ¿sí o qué? Y en ese espejo cóncavo están colocando al objeto en diferentes posiciones. Entonces, si yo lo coloco, miren, en diferentes posiciones, la flecha clarita también cambia de posición, pero el punto amarillo no cambia de posición. O sea que yo voy a jugar con distancia objeto y distancia imagen, dejando el foco fijo, ¿cierto? Entonces yo voy a dejar el foco fijo. Entonces por eso es que aquí en una ecuación voy a tener un Q1, pero en la otra ecuación voy a tener un Q2, mismo foco, diferente P y diferente Q, ¿listo? Entonces el problema decía, mire, cuando el objeto se acerca 5 centímetros, la posición imagen cambia. Entonces una ecuación es con 60 centímetros y otra ecuación es cuando se le acerca 55 centímetros, ¿listo? Entonces esas serían las ecuaciones, pero me hace falta una tercera ecuación, porque tengo tres incógnitas. Según estas ecuaciones, mis incógnitas son Q1, Q2 y el foco. Entonces tengo tres ecuaciones. Necesito, perdón, tres ecuaciones para poder postular, no, para poder encontrar la solución del sistema de ecuaciones. Listo. Entonces el problema es lo que dice, vea, cuando se hacen esas variaciones, la nueva distancia objeto-imagen, entonces ahí es donde está el problema del problema. Distancia, objeto, imagen. Así como lo acabamos nosotros de visualizar en la formación del espejo. Como tengo una distancia objeto-imagen, entonces eso significa que yo tengo que hacer una resta entre esas distancias, así de esa forma. La resta es entre la distancia objeto y la distancia imagen. Entonces, en el primer sistema, la distancia objeto es 60 y la distancia imagen es Q1. Y en el segundo sistema, la distancia objeto es 55 y la distancia imagen es Q2, ¿cierto? Entonces en el problema me dice, vea, cuando un objeto está a 60 centímetros de un espejo y se acerca 5 centímetros a él, la nueva distancia objeto-imagen se duplica, ¿sí o qué? Entonces el enredo de este problema es saber cuál es la distancia que se ve afectada. Entonces toda esta distancia objeto-imagen se duplica en función de la distancia cuando se acercó. Entonces se supone que con este sistema de tres ecuaciones, usted ya puede, por ejemplo, de esta, sustituir, no sé, dejar Q1, meterla en la primera, meterla en la segunda, sí, ok. Ya con este sistema de tres ecuaciones, usted debe determinar del bachiller. Entonces, cuando le salga esta ecuación, la soluciona para el foco, ¿sí o qué? Entonces acá ya busca cómo se soluciona, ¿sí o qué? Que es menos b, más o menos la raíz cuadrada de a, y la soluciona. Yo la conozco como la de la fórmula del bachiller. Está el problema sí, de cálculo es solucionar la ecuación del bachiller o la ecuación cuadrática de esa. Legalmente la ecuación cuadrática que a uno le enseñan es esta, ax al cuadrado más bx más c, listo, igual a 0. Que es toda esta ecuación, despeje Q1, forme una ecuación de orden 2 y aplica la fórmula del bachiller para poderla solucionar y ya con eso va a encontrar este foco 1 y este foco 2. Y acuérdense, la respuesta del otro libro está incorrecta, entonces estas son las que tiene el libro actualizadito. ¿Listo? Ya la parte es golearle cálculo a eso, venteados y lo que hacía algebraicamente,
y si no te da, me vuelves a preguntar. Y no se les olvide entrar a PET y revisar los diferentes espejitos para que practiquen la formación de este tipo y sus características. ¿Listo? Me escribe.